usted debe estar asociando a la ruta, a los choques, a la violencia del tránsito en las rutas, y la verdad que el problema es de salud. La verdad es que el aire que respiramos después de esos incendios son bastante más... es tan grave o mucho más grave que muchas de las consecuencias que a veces son titulares del diario. Y la preocupación de la producción de La Gaceta fue, che, ¿qué pasó después de ese programa? ¿Qué pasó después de esos... de este periodo de quema de pastizales, de cañaverales, y entonces nos fuimos a ver qué pasó, no con la soberbia de querer el cambio, sino con la obligación periodística de seguir marcando cuáles son las necesidades que vos tenés para respirar mejor. Vamos a tener dos invitados especiales, pero antes de recibirlos a ellos vamos a tener el diagnóstico que nos pueden dar alguien como Roberto Delgado, que ha seguido este tema. Bienvenido, Roberto, muchas gracias. Y alguien como Álvaro Medina, que también ha seguido especialmente desde LG Play esas circunstancias. Me voy con vos, Alvarito, ¿me contás dónde estamos? Sí, señor, así como usted decía, hace rato que desde distintos artículos periodísticos La Gaceta venía tocando este tema de las quemas, siguiendo un poco la exigencia de una parte de la sociedad, ¿no?, que exigía soluciones, y también distintos avances científicos que mostraban la gravedad del asunto. No solo por los problemas relacionados con accidentes viales, sino también, como decías vos, con la cuestión de la contaminación del aire, que a medida que los estudios científicos fueron avanzando, se fue comprobando que el aire de Tucumán tenía altos niveles de contaminación, sí, muy por encima de los parámetros dispuestos por los organismos ambientales. Por eso sos exagerado vos. ¿Qué son muy encima? Muy por encima, en todo caso son datos científicos. Bueno, a ver, ¿qué es una normalidad? A ver, ¿cuándo yo respiro aire que está según normal? La Agencia Ambiental de Estados Unidos o la Organización Mundial de la Salud, sí, distintos organismos ambientales, también coincidentes con organismos ambientales de Europa, determinaban, por ejemplo, la contaminación del aire puede ser por muchos factores. Uno de esos factores es lo que se llama material particulado fino, que mientras más pequeño material particulado fino. Claro, sí, mientras más pequeños son las partículas suspendidas en el ambiente, mayor probabilidad de causar enfermedades. Se define por micrómetro, una cuestión muy técnica el tamaño, pero se le llama a ese material particulado, sí, muy peligroso, se le llama PM2.5, que determina que tiene un tamaño 30 veces inferior al diámetro de un pelo, para que tengan una idea. Bien. Esas dimensiones de material particulado surge generalmente por lo que se llama combustión de biomasa, es decir, combustión de elementos vegetales. En ese sentido, los científicos comprobaron, después de estudios sistemáticos año tras año, realizado por el Laboratorio de Estudios Ambientales de la Universidad. Lo tuvimos acá, sí. Civilisco, pues. Civilisco lidera el proyecto Dare to Change, un proyecto, como decimos, coordinado por la ONG y el CONICET, sí, y una fundación alemana, la Fundación von Humboldt, que determinaron que en base a eso están hechos todos estos estudios, ¿no?, que determinaban incluso espacial y temporalmente la vinculación de la contaminación ambiental con la quema de biomasa, en este caso la quema de cañaverales. Es decir, coincidía las zonas más contaminadas con las zonas de mayor quema de cañaverales, y coincidía el aumento de la contaminación con la época del año con mayor quema de cañaverales. Me comentabas antes esta época de caña, que es agosto, de quema, perdón, que es julio, agosto. En base a esos aún no terminó la zafra, pero ya podemos cerrar la quema, digamos. Sí, en base a esos estudios, sí, determinaban que los periodos más críticos eran aproximadamente los meses de agosto y septiembre, ¿no? Aproximadamente eran sobre todo los meses de agosto y septiembre, que son los meses que acaban de suceder. Entonces ahí es donde se nos ocurrió, bueno, entablar un diálogo. Por otra parte, como vos decías, este año particularmente, el gobierno públicamente anunció su campaña de tolerancia cero contra los infractores. Recordemos que la quema de cañaverales es una práctica ilegal, a la que se suma también
la quema de pastizales, ¿no? Bueno, y en ese sentido hemos querido convocar a algunos actores, como pueden ser el INTA o la Secretaría de Medio Ambiente, que vienen tratando estos temas, pero antes, si querés, te cuento algunos datos preliminares respecto a este asunto en la provincia. Antes este de año. que vos me contés los datos, me gustaría... ¿Qué vio Roberto en este tiempo? ¿Puede ser, Roberto? Sí, cómo no. Buenas noches. Bueno, yo este año sí he notado, a pesar de que hay profusión de quemas, he notado una circunstancia especial. Por un lado, siempre ha habido este debate entre quién quema y qué hay que hacer, cómo se persigue la quema, cómo se hace para cambiarlo. Siempre es cuando. Siempre es cuando. Siempre desde hace muchísimos años. Desde que escribimos algo en el Desde que escribimos algo y desde antes, yo creo. Yo tengo algunas fechas separadas así de datos parciales. Por ejemplo, tengo un señor que se llama Soria, que es el que quemó su propio tractor en el año 2013, cerca de Monteros, porque él hizo la quema y no calculó el viento y se quemó su propio tractor. Entonces justo el fotógrafo de la Gaceta pasaba por ahí, sacó la foto del tractor incendiándose y obtuvo datos y habló con el hombre. Y dijo que quemó su propio tractor. Y hace unos días, entre la gente que ha sido detenida por quemar, también en la zona de Monteros, uno de los detenidos acaba de hacer una probation y está obligado a aprender sobre el manejo de fuego y a pagarle 150.000 pesos a los bomberos de Monteros, precisamente, que ha tenido que apagar su fuego. O sea, uno ha tenido su propia condena al quemarse del tractor hace 11 años, hace 12 años, y este otro y acá señor, la justicia actuó. La justicia actuó. O sea, no es común que actúe la cambio. justicia, Roberto. No. Por eso yo este año sí he notado, por un lado está el clásico problema de las quemas, por otro lado ya hay una medición científica de lo que está pasando, cosa que antes no había. Antes se decía, había una estimación porque se veían las quemas, pero no se sabía cuánto se quema. Ahora se está midiendo cuánto se quema. Ahora nos dicen, hay un promedio de 52 quemas por día, este mes se han quemado tanto, en tal zona ha habido más quemas. Está medida prácticamente al momento todo eso. Por un lado está esta medición científica, además sobre lo cual se vincula el programa Breath to Change, del que habla el que está liderando el civilismo, ¿no? El que hablaba él. Por otro lado está la acción específica del gobierno, que han decidido actuar junto con el Ministerio Público Fiscal y detener a los que se atrapa, en este caso, infraganti. Los descubren quemando y los detienen. Les secuestran las maquinarias, vehículos, esas cosas. Cosas que no se hacía antes. Cosas que no se hacía antes. Se encontraba mucha dificultad para perseguir porque si bien hay leyes para perseguir a los que queman, siempre había problemas para identificar quién era el dueño de campo. Ahora están directamente deteniendo a los que los atrapan infraganti, digamos. Que no sé cuántos son, pero yo estimo que debe haber habido unas 30 detenciones en lo que va de estos meses, ¿no? Y bueno, esto es un cambio ya sustancial. Y el tercer lugar, a comienzos de septiembre, en el Día de la Industria, en unos días antes del Día de la Industria, ha habido una protesta de 200 productores, pequeños productores cañeros, que han dicho que se quejaban porque los perseguían por quemar sus campos. Entonces ahí se conoció que hay aproximadamente 6.500 pequeños productores que este año no han recibido ayuda de los ingenios para cosechar porque había exceso de caña. No han recibido ayuda, entonces no tenían quienes cosechen la caña y evidentemente han procedido a quemar. Y han hecho protesta diciendo, sí, quemamos. Entonces fue el presidente de la sociedad rural, durante el acto del Día de la Industria, defendió y dijo, están pescando en la pecera, o sea, están persiguiendo injustamente, digamos, no ha dicho la palabra injustamente, pero ha dado a entender que están persiguiendo a esta gente. Y entonces se produjeron las tres cosas. Persecución, por primera vez, la reacción de los productores, que esta vez están reconociendo, siempre habían negado que estén quemando, esta vez están reconociendo, y la medición científica. O sea, son tres factores diferentes este año con respecto a todo lo que se ha dado en los años anteriores. Interesante.
¿Los números, Álvaro? Hay un par de datos preliminares que nos acercaron desde esta iniciativa que mencionaba Roberto, que está impulsada, repetimos, por el Laboratorio de Estudios Ambientales de doble dependencia UNT-CONICET. Y te comento, Fede, dos datos muy interesantes. Primero, vemos una placa que muestra Álvaro? Esa placa, lo que se ve arriba, el cuadro que se ve arriba, muestra los días de lunes a viernes de la semana del 8 al 12 de septiembre. Sí. Es una medición que corresponde... El primer cuadro es el lunes, segundo cuadro martes, miércoles, jueves, viernes. Así. Exacto. Es una después medición... es por hora y por día. Exactamente, y corresponde a San Miguel de Tucumán. Bien. ¿No? Sí. ¿Qué es lo que dice? Que se vio durante toda la semana, recordemos, este material particulado fino 2.5, que es dañino para la salud, se ve que durante toda la semana ese material particulado fino superó los recomendados por los organismos internacionales, es decir, superó la cantidad de 15 microgramos por metro cúbico diario que recomiendan las organizaciones internacionales como tolerante para el ser humano. Y vemos que... quiero entender los cuadritos de eso. El piso, o sea, la línea inferior, digamos... Son los horarios. Claro, pero ahí estaría el 15 de alguna manera. En la línea del costado izquierdo, sí, ves que dice 20, ordenadas. 40 y llega hasta 80. Bueno, eso es la cantidad de microgramos por metro. O sea, el viernes de esa semana pasó los 80. Pasó los 80. Recordemos que lo recomendado es de 15. Y fíjate que la exposición con frecuencia a valores recomendados, tolerables para la salud, es constante. O sea que no solo es que hay picos que triplican o cuadriplican este número, sino que la exposición a esos valores es constante. Sí, Álvaro, y cuando se ve por hora, perdón que te altere tu orden, pero cuando se lo ve por hora, hay muchas veces que se superan esos 15 microgramos por metro cúbico. Bueno, esos microgramos por metro cúbico aumenta la noche. En muchos casos aumenta la noche. Que eso es también para los accidentes de tránsito y demás. Y tiene que ver con cuestiones meteorológicas específicas y climáticas también, ¿no? O sea, ya el aumento y la bajada a veces se dan condiciones, digamos, meteorológicas y ambientales que favorecen la acumulación también. Sobre todo en Tucumán y en San Miguel de Tucumán, que geográficamente tiene un cordón montañoso que encima, además de la alta contaminación, no permite que circule la agrava porque no permite que circule el aire. Claro. Pero un dato interesante es que acá estamos viendo la contaminación en San Miguel de Tucumán en un momento donde nos dicen estos científicos del Laboratorio de Estudios Ambientales que las quemas se estaban dando alrededor de 15 kilómetros, 20 kilómetros a la redonda. En las zonas, digamos, cañeras, esos valores pueden ser aún más altos. Y ahí podemos ver la siguiente placa que muestra lo que sucedió el día 27 de agosto. Tomando estos son valores preliminares que se toman como ejemplo, ¿no? Sí. Como muestra testigo. Acá sucedió en la zona de Santa Rosa de Leales que cerca de las 6 de la mañana del día 27 de agosto de este mes también complicado, recordemos que el valor tolerable es de 15 microgramos por metro cúbico, 15 microgramos por metro cúbico diario, y en este caso llegó a los 300. En Santa Rosa de Leales, cercano a las quemas. Ya es un número que exponencialmente sin duda se multiplica la cantidad. Y si querés veamos otra placa también de los datos de lo que nosotros llamamos la temporada de quemas del 2025. Estos datos nos facilitó Defensa Civil. Bien. Donde nos dicen que en lo que va del año se registraron 1.421 incendios a cielo abierto en Tucumán, del cual el 40% corresponde a cañaverales, el 39%, por decir el número específico, corresponde a cañaverales. Es decir, de los incendios de los cuales se tiene registro,
el 40% corresponde a cañaverales. Un dato más, Fede, El último. El último. La zafra, si bien estos son los 2 meses más críticos, la zafra se encuentra casi en el 80% ya del uso de materia prima. Algunos están funcionando 13 de los 14 ingenios. Se prevé que a mediados de octubre muchos de ellos terminen ya su zafra, sí, y unos 3 o 4 persistan hasta noviembre, pero gran parte ya está terminada. Estos son datos que nos provee nuestro compañero Marcelo Aguaisol. Pero no hay que... la importancia de tratar este tema, además de la cuestión ambiental, además de la salud, además de la cuestión vial, es que esta es una industria clave para nuestra sociedad. En este dato, donde vemos que 50.000 personas, directa o indirectamente, están trabajando en esta industria, estamos hablando de prácticamente un 30% del total de los trabajadores formales de la provincia. Eso muestra la importancia de la industria azucarera. Por lo tanto, es importante llegar a un diálogo para convertirla cada vez en una industria más sustentable y que nos llevaría a que ganemos todo, ¿no? Te propongo que vamos a un corte y cuando volvamos dialoguemos con autoridades de la provincia y responsables del INTA. ¿Te parece? Excelente.